Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, este mensaje, y te pedimos que seas tú, Dios, hablando al corazón de cada uno. Que seas tú, Señor Jesucristo, hablando a través de tu palabra, Dios, a los corazones de los que estamos aquí y de aquellos que tú quieras que escuchen este mensaje. Que haya ese resurgimiento, que haya ese avivamiento en nuestra fe, en nuestro corazón. Te pedimos esto, Dios, y nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una noche para recordar. ¿Se acuerdan ustedes? En 1912 se hunde el Titanic, abril de 1912, y murieron aproximadamente 1,800 personas. Pero los periódicos básicamente se enfocaron en una persona, un hombre llamado John Jacob Astor. Hicieron planas del reportaje sobre este hombre. Había muerto este gran hombre en el hundimiento de este gran barco, el Titanic. ¿Y qué pasó con los otros hombres? ¿Qué pasó con las otras 1,800 personas? El mundo es así. El mundo se enfoca en las personas para el mundo importantes. Pero en el reino de Dios no hay una persona más importante que otra. En el reino de Dios no somos números. No llegas y tomas un ticket y eres un número más. En el reino de Dios todos somos importantes. Y esta historia trata de eso. Como vimos ahorita en las imágenes, vemos cómo el Señor Jesús detuvo todo por una sola persona. El día de hoy el propósito general es que podamos recuperar aliento, podamos tener consuelo, podamos reanimarnos en nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, a través de los ejemplos del poder de Cristo obrando mediante la fe. Entonces vamos a contestar una pregunta a la luz de la Biblia. ¿Acaso puede el poder mesiánico de Jesús vencer el poder de la muerte? ¿Vencer el poder de la enfermedad? Lo que se preguntaban estas personas: ¿hasta dónde llega el límite del poder de Jesús? Recordemos que Mateo está tratando o está narrando la historia de Jesús desde la perspectiva de que Jesús es el Rey que vino a establecer su reino. Hoy nosotros y las personas que leyeron este mensaje o este evangelio, las personas que tenemos una Biblia, el mundo que tiene acceso a una Biblia, nos ponemos o podemos vernos, entendernos como un grupo de jueces, desde la óptica de jueces. Después de cada pasaje y después de cada lectura de la Biblia, nosotros tenemos que determinar quién es Jesús para nosotros. Mateo está diciéndole a la gente, le está escribiendo esto para que la gente pueda entender cuál es el límite de la autoridad y del poder del Señor Jesucristo. Mateo lo que intenta exaltar y resaltar es el poder de la persona de Jesús y del reino de Jesús. Esa es la respuesta, o eso es lo que intenta responder Mateo a la luz de esta enseñanza. Verso 18 comienza diciendo: mientras él les decía estas cosas, Jesús está, los versos anteriores, lo que vimos sobre la pregunta del ayuno, la enseñanza del ayuno, y que el ayuno, ¿qué dijimos?
El ayuno es una obra espiritual, es parte de un ejercicio espiritual. Pero Jesús habló de 3 cosas en las que se basa la relación con Dios. Hablamos de él, o se habló del matrimonio como un pacto. La relación con Dios es un pacto que no se quebranta. Acerca de la identidad y de la transformación de vida que produce el reino cuando se habla sobre el vestido nuevo. Y de la vida, de la vitalidad y del poder que hay en las personas en las que se establece el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El Señor Jesús está discipulando, pero ahora lo que sigue es demostrar la grandeza de quién es Jesús. Entonces por eso dice Mateo, mientras Jesús decía estas cosas, entra un hombre principal a la luz de Marcos capítulo 5 y Lucas 8, que son los pasajes paralelos. Sabemos que este hombre principal es un hombre principal en una sinagoga en Capernaum, seguramente una persona que conocía a Jesús. Y según Lucas, también nos revela cómo se llamaba Jairo. Lo más seguro es que Jairo no era un creyente en Jesús, más bien debía ser un detractor de Jesús, un opositor a Jesús. ¿Por qué? Porque alguien encargado de una sinagoga no solamente predicaba, sino era el administrador de la sinagoga, era el encargado de mantener o enseñar el judaísmo. Y las cosas que el Señor estaba enseñando es que el judaísmo y la religión, ¿qué? No servían para nada. Que Jesús había venido a establecer un reino, una nueva vida, una nueva relación con Dios. Entonces dice, vino y se postró ante él. La palabra postrar significa, o se entiende, es la palabra proscuneo, que habla de un perro que se acerca a besar o a lamer la mano de su amo. Es un acto de adoración. Entonces Jairo, un opositor a Jesús, viene y se postra como si le besara la mano, como si fuera un perro que le estaba buscando la mano a su amo, y le dice, mi hija. Mateo dice, mi hija acaba de morir. Mateo acorta la enseñanza, acorta los detalles, no como Marcos o como Lucas, porque a final de cuentas lo que Mateo intenta demostrar es el poder de Jesús sobre la muerte. Dice entonces, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y nosotros leemos esto y tal vez la imagen nos ayuda a entender un poco más lo que estaba pasando. Pero si tú piensas en la persona que puedas querer más en la vida y que estuviera a punto de morir, ¿cómo te sentirías? Cuando has visto a alguien que amas en un hospital, cuando alguien que amas ha estado postrado en la cama, cuando alguien que amas te dicen, tiene una enfermedad incurable. ¿Cómo se siente una persona? ¿Cómo te has sentido? Es importante poder entender lo que está pasando. Este hombre sintió tal aflicción y tal dolor que hizo a un lado su religión, sus conceptos, sus ideas, y fue delante de aquel a quien había atacado, tal vez por meses o ya por años, acusándolo de falso maestro, acusándolo de un engañador, acusándolo tal vez como se acusaba al Señor Jesús, de que sus poderes, ¿de dónde los sacaba? Del enemigo, del diablo. Entonces viene y le dice, pero si pones tu mano sobre ella, vivirá. Tal vez alguien diría, oye, ¿y hoy puede hacer el Señor Jesús un milagro de este tipo? Sí lo puede hacer, porque Jesús, lo que vamos a aprender es que es omnipotente. Pero en la antigüedad, sobre todo en este tiempo, entendamos los tiempos y las formas en las que obra Dios. En este tiempo era importante que Jesús hiciera este tipo de demostraciones. No solamente enseñar y hablar, y sus palabras tenían poder para cambiar el corazón y los pensamientos, sino que tenían que manifestar el poder de una manera física. El día de hoy tenemos la Biblia, el día de hoy tenemos su palabra, y Dios hace milagros, y Jesús hace milagros, sí los hace, pero no es la principal prioridad del Señor hacer milagros físicos, porque el más grande milagro es cambiar el corazón de una persona, de un pecador, y volverlo un hijo de Dios. ¿Qué podemos ver? Vemos la actitud del Señor Jesús. Dice el verso 19, y se levantó Jesús. Jesús no mostró coraje, no mostró enojo, rechazo hacia esta persona, porque el Señor Jesús no guarda en su corazón rencor hacia aquellos que le han rechazado.
Y esto, en este marco, entramos tú y yo. No solamente antes de Cristo. Tal vez antes de Cristo dijimos, no me interesa. Tal vez antes de Cristo dijimos, Jesús es una religión y es igual que todos los demás dioses. Y podríamos decir, ¿qué clase de Dios es el Dios de la Biblia? Que, como dice mucha gente, necia, ciega, endurecida en su corazón. ¿Cómo Dios mandó a la cruz a su Hijo? Lo mandó a la cruz porque si no, no hubiéramos podido ser salvos. Lo mandó a la cruz porque necesitábamos salvación. El día de hoy, como creyentes, podemos pensar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tal vez el día de ayer fallé, hicimos cosas incorrectas, pensamos de una manera incorrecta, no buscamos a Dios como debíamos de hacerlo. Hemos ignorado las palabras de Dios. Pero si el día de hoy tú vinieras y le dijeras, Dios, Señor, me volví a equivocar, ¿cuál sería la respuesta de Jesús para tu vida? La misma que encontramos en la Biblia. El Señor Jesús está dispuesto otra vez a levantarte y a ayudarte, porque Cristo, el Señor, es bueno. Intermedio en esto, Mateo entrelaza historias y podremos pensar, pero ¿cuál es el propósito? El propósito es exaltar lo que la Biblia llama fe. Pero no la fe como la entiende el mundo o como tal vez la entendemos en este momento nosotros. Jesús se levanta, pero se levanta con sus discípulos y va a caminar con ese hombre, y en el camino va una multitud, como ya sabemos, seguía a la multitud al Señor Jesús. Y aparece esta mujer. Dice la Escritura, ¿qué pasaba con ella? Una mujer enferma de flujo de sangre. Puede entenderse como una persona que mantenía un problema de hemorragias constantes, por decirlo, y que de acuerdo a la ley esta mujer no solamente tenía un problema físico. No sé si han escuchado, cuando una persona tiene hemorragias internas, comienza a sufrir su cuerpo, obviamente, pero también empieza a haber anemia, se empieza a debilitar. Esta mujer, la enfermedad la estaba llevando a una debilidad que le iba a causar la muerte. Y podemos entonces ver claramente cómo se expresa el pecado. Tal vez en este momento decimos, pero ¿en qué pecó la mujer? El pecado se está manifestando en las consecuencias que causa el pecado, los estragos que causa el pecado en el cuerpo físico y también en el aspecto religioso y en el aspecto social, porque esta mujer, si tocaba a alguien, tan solo la ropa de alguien, esa persona quedaba impura y tenía que separarse también del pueblo. Su cama donde se acostara, donde se sentara, todo el lugar donde ella estaba, quedaba impuro. Entonces, en la religión y socialmente, era una persona rechazada. Pero dice la Biblia que tenía ¿cuántos años? 12 años que tenía esta enfermedad. Y aquí es importante mencionar esto. La Biblia nunca da detalles porque sí. El número 12 en la Biblia habla del gobierno de Dios. Y lo entendemos en los 12 patriarcas, y lo vemos en los 12 discípulos, y lo vemos en las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Y el número 12 constantemente está hablando del gobierno de Dios para con los hombres. 12 años. Y vemos que según Marcos y según Lucas, en el pasaje paralelo, la hija de Jairo tenía 12 años cuando murió. Y entonces, si pensamos en esto, vemos que detrás de los detalles que están dando los evangelios, nos damos cuenta que tanto el hombre, el judaísmo, la mujer, la humanidad, ¿cuál es la característica más grande de nuestro pecado? La rebeldía. ¿Quién se somete al gobierno de Dios? Someterte al gobierno de Dios, ¿qué significa? Que lo que dice la Biblia lo haríamos tú y yo. Y la Biblia nos habla de qué quieres que mencionemos, ¿no? Del perdón. Y la Biblia dice perdona a todos. ¿Y perdonamos a todos? La Biblia nos dice
Tienes que buscar la paz con todos. ¿Y la buscamos? No nos vivimos la vida quejándonos, atacando, juzgando, peleando con la gente. No llega el momento en que somos tan, decía una persona, es que aquellos se creen que son los únicos que son salvos. Y no llega el momento en que los cristianos decimos que caiga fuego del cielo y que consuma el universo, porque ya somos salvos. No llega el momento en que somos tan parecidos a Israel, tan duros, tan soberbios, que nos creemos mejores que el mundo. Piensa en esto, ¿cómo era Pedro? ¿Pedro era una buena persona? ¿Juan y Jacobo eran buenas personas? ¿Tomás era una buena persona? No era hasta que yo no vea, no creo. O sea, convénzanme. ¿Cómo era Mateo? Un ladrón, un traidor. ¿A cuál quieres? ¿Natanael? ¿Cómo era Natanael? No, se sentía rabino, doctor en teología y de Jerusalén puede venir algo. Y todos aquellos hombres, ¿vale? De Nazaret. Todos aquellos hombres, ¿qué reflejan? Nuestra condición. ¿Quién en el judaísmo se sometió al gobierno de Dios? Hicieron sus propias reglas. ¿Sabías tú que para rasgar el vestido, en el caso de Jairo, o en el caso de una pérdida de luto, había 39 leyes para poderse rasgar las vestiduras? Y había unas para mujeres y unas para hombres. Y la vestimenta tenía que ser mínimo con 5 prendas para que se catalogara a una persona como no desnuda. Y vemos un montón de cosas que decimos, bueno, podría ser bueno si Cristo fuera el centro de todo esto. El día de hoy, ¿Cristo es el centro de las iglesias? La predicación se trata de Jesús, nuestra búsqueda se trata de Jesús. La realidad es que entendemos que la Biblia nos dice el mayor pecado y el mayor problema del hombre desde la caída es que el hombre no se somete al gobierno de Dios. Es que lo que dice la Biblia no nos interesa y entre más nos confronte, menos queremos saber de la Biblia. ¿Cuánto tendríamos que leer de la Biblia para poder decir algo o poder creernos que sabemos o conocemos la Biblia? ¿Cuántas veces tendríamos que haberla leído? ¿100 veces? ¿Cuántas veces te gustaría? Así, un número. No me digan una porque... ¿Cuántas? ¿Y crees leer 100 veces la Biblia en tu vida? Aproximadamente, si tú lees 20 minutos la Biblia a diario, escucha esto, si tú lees 20 minutos la Biblia a diario, en un año lees la Biblia. Quiere decir que ni 20 minutos en general leemos la Biblia, porque la mayoría de las personas, de los cristianos, no han leído ni una vez la Biblia. Y a lo mejor la han leído una vez en 10 años. Dices tú en la torre, o sea, ni a minuto te toca, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No vivimos bajo el gobierno de Dios. Y entonces, esta mujer, ¿qué dice? Se acerca, dice la Escritura, y por detrás toca el borde del manto de Jesús. ¿Por qué por detrás y por qué el borde del manto? Porque si ella tocaba a Jesús, Jesús quedaba impuro. Lo ponía en riesgo, lo ponía en problemas. Pero también es una fe, y encontramos una fe un poco distorsionada, un poco no sabia, no conocedora. Tocar el borde de su manto podría parecerse a las personas que en la antigüedad, para remediar el mal que tenía esta mujer, había mínimo 11 remedios en el Talmud. Mínimo 11. Pero la mayoría de estos eran cosas que tenían que ver como, pues más bien con un poquito de esoterismo, un poquito de magia, un poquito de cosas de ese tipo. Entonces esta mujer se acerca a Jesús y toca el manto porque cree que Jesús puede sanar, pero no se atreve a pararse enfrente de Jesús. Entonces una fe un poco distorsionada, una fe no completamente comprendiendo quién era Jesús o cómo debía acercarse a Jesús. Dice el verso 21, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva.
Verso 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó salva desde aquella hora. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Para qué la llamó Jesús? Dice Marcos, dice Lucas, dice, alguien volteó y dijo, alguien me tocó. Poder salió de mí. No dijo, es mi manto. Jesús no dijo, aunque habla de la fe, tu fe te ha salvado, no hace una referencia a la fe humana, a la fe personal. Yo creo mucho y por eso Dios me hizo un milagro. ¿Ustedes porque no tienen fe? Porque alguna vez hemos oído eso, ¿no? Espero que no lo hayamos dicho. Pero alguna vez alguien ha dicho, es que yo tengo mucha fe y por eso a mí Dios me bendice y me va re bien y mira yo. Y dices tú, no entiendes lo que es la fe. ¿Por qué Jesús le dijo, quién me tocó? En primer lugar, y dice la Biblia, ella se acercó y le dijo toda la verdad. Jesús tenía que orientarle y hacerle entender quién la había sanado. No era ella, no fue su fe, no fue el manto de Jesús. La fe se trata de creer que Jesús tiene el poder, la capacidad para sanar, para salvar. Eso es la fe. No se trata de decir, es que yo tengo mucha fe en que Dios puede ayudarme. No, se trata en que yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo en la persona de Jesús. Realmente entiendo quién es Jesús y tengo una relación con Jesús. La fe se trata de relación, no se trata de una creencia. Se trata de relación y la relación con Jesús produce una fe. Por eso Jesús quiso interactuar con ella. Viene y le dice, tu fe te ha salvado. ¿A qué se refiere esa fe? La fe o la convicción, la seguridad, la certeza que surge en el corazón de una persona que ha tenido un encuentro, un contacto con Cristo. ¿Por qué las personas no cambian? Porque no quieren cambiar. Porque cuando tú quieres cambiar, mira, cuando llegas al hoyo, cuando llegas al fondo, cuando tocas piso, cuando ya te alcanzó tu pecado, cuando te van a meter a la cárcel, cuando llegas al fondo, en ese momento, ¿qué dices? Quiero cambiar, ya no quiero ser así. Si eres sincero, ¿qué pasa? Reconoces y dices, no puedo. Y te dicen, Jesús te puede ayudar. ¿Qué haces? Vas y le dices al Señor, necesito que me ayudes. ¿Qué fue lo que hizo Jairo? ¿Qué fue lo que hizo esa mujer? No tenían manera de cambiar, no tenían manera de ser sanados, no tenían manera de poder ser salvados. La mujer iba a morir como la hija de Jairo. ¿La religión a dónde llevó a Jairo? ¿A la vida? La religión lleva a las personas ¿a dónde? Al infierno. En la semana platicamos con una persona y dice, es que el satanismo se trata de que tú puedes hacer lo que quieras sin hacerle daño a la gente. Los satanistas somos buenos, somos mejores que los demás. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena? ¿A qué suena? ¿Cómo se llama? Secularismo. Haz lo que quieras mientras no le hagas daño a la gente. Ese es el humanismo. Porque al diablo, mira, con que el diablo diga, te desvíe de Jesús, te llevó al infierno. No importa que no tienes que hacer un sacrificio humano, no tienes que meterte a la brujería, no tienes que hacer algo así. Con que tú no sigas a Jesús, te vas a ir al infierno. Eso es la realidad. ¿A dónde llevó a esta mujer su enfermedad? Vivía lejos del gobierno de Dios. ¿A dónde te va a llevar tu vida si vives lejos del gobierno de Dios? A sufrir enfermedad, a tener una vida desastrosa y vas a acabar en el infierno. Porque no viviste cerca o bajo el gobierno de Cristo. Entonces, dice la Escritura, Jesús le dijo, tu fe. Tú creíste que yo te podía sanar. Tu fe te ha salvado. Esa es la fe, creer en Jesús. Entonces, en este pasaje, antes de terminar, dice que llega el Señor Jesús a la casa de Jairo y piensen en la fe de Jairo. Los evangelios dicen que llega a su esposa y le dice, ya no molestes al maestro, ya se murió. Hay veces que vamos a enfrentar ese tipo de momentos.
donde dices, ya no hay manera, se te acabó. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? No temas, cree. Y llegan a su casa y se encuentran un alboroto. ¿Sabían que lo mínimo que tenían que tener de plañideras era una? ¿Y sabían que mínimo eran 2 flautas? Pero las flautas no crean que era así como un concierto de música clásica. Era ruidos estruendosos, incómodos, y las plañideras hacían así, pero de esos gritos desgarradores. ¿Y saben por qué era tan popular esto? Porque las personas que se alquilaban como plañideras, estos que lloraban, hombres y mujeres, eran personas que conocían a la mayor parte de los que estaban en el funeral. ¿Y saben qué hacían? Empezaban a recordar los fallecidos, los difuntos de los que estaban ahí. ¿Qué pasaba? ¿Te recuerdan a tu difunto? Se te viene abajo, te pegan en el corazón. Y entonces era un lloradero, y entre más lloraran y entre más pudieran envolver a la gente en ese dolor, podían recibir una mejor paga. Jesús llega y le dice, la niña no está muerta. Y algunas personas neciamente dicen, no, es que no estaba muerta y esto no es un milagro. Aquellas personas que se conocen de la teología como desmitificadores, la realidad es que estaban muertos, y aquí era la evidencia, y por eso lo registra Mateo. Hay plañideras, hay gente, le avisan a Jairo, tu hija se murió, no hay nada que hacer. Pero llega el Señor Jesús, ¿y qué hace? Entra, toma la mano de la niña y le dice, levántate. ¿Y qué pasó? La niña regresó a la vida. Y entonces encontramos y nos damos cuenta de cómo es que la fe en Cristo, no mi fe, mi creencia, la fe en una persona, la fe en su palabra, la fe en su obra, es la que nos puede salvar. Es la que mueve el corazón de Dios. No es necesario. La que nos conecta y hace posible que podamos recibir lo que Dios nos ha concedido. Eso es la fe. Eso es lo que hace la diferencia. Nadie está perdido para Dios. Puede haber una multitud. Había una multitud y Jesús le dio atención a Jairo. Había una multitud. Jesús le dio atención a esa mujer. Para Jesús, nadie está perdido en medio de la multitud. Nuevamente la pregunta: ¿el Señor Jesús tiene el poder para restaurar y para dar vida? Lo que intenta Mateo, o lo que escribe Mateo, es que Jesús tiene todo el poder. Dios creó el mundo perfecto, pero el hombre se rebeló contra el Señor. Abandonó el gobierno de Dios. No quiso ser gobernado por Dios. Y entonces encontramos personas como esta mujer, personas como la hija de Jairo, que mueren por causa de las consecuencias del pecado. Pero la Biblia dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Si tú crees que no eres tan malo, no te sirve este mensaje, no te sirve la Biblia, no necesitas de Jesús. Pero si estamos aquí es porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que necesitamos que el Señor Jesús siga cambiando en nuestro corazón y siga renovando en nuestra vida. Nos damos cuenta que la mayor parte de todos nuestros problemas, la mayor parte son causados por nuestro pecado o por la maldad que hay en el mundo. El mundo se ha rebelado contra el gobierno de Dios y nosotros hemos vivido rebelándonos y desobedeciendo el gobierno de Jesús. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la Biblia menciona? Vimos que la mujer toca a Jesús y en ese momento el Señor Jesús queda impuro. Pero no hay más impureza a la que podía acceder el Señor Jesús que tocar a un muerto. O sea, si ya que la mujer lo tocara era malo, de acuerdo a la ley, Jesús, pongámoslo así, Jesús quedaba impuro y ya era parte de ese pecado. Piensen en eso. Llega y toca a la mujer, a la niña, doblemente pecador. Pero Jesús sana y Jesús resucita. ¿Qué dice Isaías 53?
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué dice? ¿Llevó qué? Nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Para que tú puedas entender esto necesitas, para que tú puedas ver el reino de los cielos, para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Puedo leerte toda la Biblia en este día, pero si tú no naces de nuevo, no puedes ver la riqueza de Cristo, no puedes ver la gloria del reino de Dios. Y eso es lo que tal vez el día de hoy podrías decir: yo no he visto esa gloria. Me han dicho y me han contado, pero quiero ver la gloria de Dios. Piensa en esto, un ejemplo. Moisés es llamado por Dios en una zarza. Y se acerca y comienza la conversación. ¿Y qué le dijo el Señor? Quita tu calzado, porque estás pisando tierra santa. ¿Sabes qué implica eso? No solamente que Hebrón se convirtió en una tierra santa por la presencia de Dios. Esto es maravilloso. Cuando tú cierras tus ojos y tú buscas y te acercas a la presencia de Dios, estás tocando tierra santa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se está manifestando. ¿Y quieres algo más grande? Dios habita. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dios no creó el mundo para habitar en el mundo solamente, porque Dios llena todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Salmo 24. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para vivir en el hombre. Dios te creó para vivir en ti. El que creó los cielos y la tierra, le plació vivir en ti y mostrar su gloria en ti. Que vivas para su gloria y que juntos, inseparablemente, podamos disfrutarnos el uno al otro. Eso es lo que Dios dispuso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la forma de poder experimentar la gloria de este precioso evangelio? Jesús murió en la cruz para que con su sangre preciosa fuéramos limpiados. Y dice el Señor Jesús: voy a preparar un lugar. Y si me voy y preparo un lugar, vendré a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy a leer Juan 14, verso 2 y verso 3, traducción lenguaje actual. Dice: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús hoy? Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús hoy, ¿qué está haciendo? No me ven así. Jesús está trabajando. Lo acabamos de leer. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Estamos trabajando para ganar almas, para extender el reino de Dios? ¿Estamos buscando gente necesitada de Jesús? Tenemos que reinventarnos, y eso lo he estado platicando a Laura y a Abby Aarón. Tenemos que reinventar el evangelismo, porque ya no funciona como antes. Antes nos metíamos al metro. Antes nos parábamos en las terminales de los camiones. Nos subíamos a los camiones. Hoy la gente no quiere eso. Antes tocábamos las puertas y a veces te echaban agua y a veces te roqueaban. Hoy ya no funciona eso. Hoy se usan más las redes sociales. Pero hay algo y dice la Biblia, tenemos que volver a las sendas antiguas. Jesús lo seguía una multitud, pero Jesús no iba a tocar de casa en casa.
Jesús predicaba en lugares públicos y el que quería oír se acercaba a Jesús. Entonces tal vez no hay que ir a tocar de casa en casa, pero hay que ser íntegros. Y hay que hablar de Cristo en todas partes. Dios sabe si pone delante de nosotros una persona que quiere encontrarse con Él. Cierren sus ojos y vamos a orar. Jairo es el ejemplo de lo que la religión, cualquier religión, de lo que Israel, de lo que cualquier persona tendría que hacer. ¿Qué hizo Jairo? Rendirse delante de Jesús y besar su mano como si fuera un perro besando la mano de su amo. Eso es lo que nos acerca a Dios. Esa es la condición natural que deberíamos tener tú y yo. ¿Qué nos aleja? ¿Qué te ha alejado de Dios? ¿Y qué nos ha impedido disfrutar de la plenitud de Cristo? Que nos hemos vivido lejos de su gobierno. Que hemos dejado de lado su palabra, su ejemplo. Hemos ignorado la maravilla de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús no solamente vino a dar clases de teología, Jesús vino a dar una vida. Jesús vino a establecer un pacto inquebrantable, a decirte, quiero vivir contigo y que vivas conmigo. Quiero que seamos uno desde ahora y para toda la eternidad. Jesús vino a darnos una nueva identidad, pero no solamente externa, sino a darnos una nueva vida. Jesús vino a darnos vida interior. Jesús dijo, mira, no vas a entenderlo todo. Así como no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, así es el que es nacido del Espíritu. No podemos entenderlo todo. El chiste es conocerlo a Jesús, reconocer al Hijo para que no se enoje, humillarnos delante del Hijo de Dios, quien Dios dispuso como el juez y el salvador del mundo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con Jesús? Lo que necesitamos es conocer. La Biblia no nos dice haz cosas. La Biblia dice conóceme. Jesús le decía a las personas, vengan a mí y beban. Le dijo a una mujer samaritana, si supieras quién soy yo y el regalo que Dios tiene para ti, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva, que de tu interior saltaría como ríos de agua para vida eterna. El profeta Isaías, usado por el Espíritu Santo, decía, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Jesús es Dios. No tenemos que hablarle a la gente de filosofía, no tenemos que hablarle de religión, tenemos que hablarle de una persona que es Jesucristo el Salvador. Hablarles de la realidad que es Cristo el Señor, quien se le apareció a Moisés, quien se le apareció a Abraham, quien conoció a Isaac y a Jacob, quien caminó con Adán, quien salvó a Adán de la condición de pecado, quien hace 2000 años dejó el cielo para venir a salvar a las personas como tú y como yo, porque no había otra manera de ser salvos. Dios te ama, Dios no prohíbe, Dios te dice, esto te mata. Dios no te dice, no hagas esto porque no me gusta, porque me cae mal, porque no quiero. Dios te dice, esto es veneno y esto te lleva al infierno. Dios te dice, ven a mí. Yo soy el pan de vida, el que come de mí, ese tiene vida. Vuelve a Jesús, cree en Jesús, cree en el poder que Él tiene para salvarte.
viste imágenes, oíste la palabra de Dios. Puede que tu fe sea débil, puede que tu valor sea escaso, puede que tu entendimiento del Evangelio y de las promesas no sea muy grande, y tal vez sea muy pobre, y tal vez tu fe sea temblorosa. Pero al fin y al cabo la pregunta es esta: ¿confías de veras en Cristo? ¿Confías solo en Jesucristo? ¿Buscas a Jesús y solo a Jesús para perdón de tus pecados? ¿Para recibir su paz? Si tú has respondido sí a estas preguntas, tú eres salvo. Si Jesús es todo para ti, tú eres salvo. Si Jesús es lo que más amas, tú eres salvo. Si Jesús es la razón de tu vida, tú eres salvo. Y tal vez necesitas, como aquella mujer, conocer más de Él, entender más de qué se trata la fe. Tal vez necesitas enfrentar obstáculos como Jairo. El mundo te va a decir como pasó. Se va a burlar de Jesús, se va a burlar de tu fe, se va a burlar de tus creencias. Eso hará el mundo. ¿Qué vas a hacer tú? Cuanto más claramente veamos el poder de Cristo, más cerca estaremos de alcanzar la paz del Evangelio. Puede ser que tu situación sea difícil. Puede ser que tu corazón sea débil. Puede ser que tu caminar por este mundo sea duro. Puede ser que tu fe parezca demasiado pequeña para llevarte al hogar celestial. Pero ten ánimo, porque tu fe, porque tu confianza y dependencia, tu relación con Jesús, te ha salvado. Cobra fuerzas pensando en Jesús y no te desalientes. Piensa que estas palabras que Jesús dijo, que son el centro de nuestra vida, el centro de este mensaje, son para ti. Jesús, el Señor, usando esta palabra para hablar a tu mente, para hablar a tu corazón. ¿Tienes fe en mí? ¿Confías en mí, solamente en mí? ¿Vives por mí y solo para mí? ¿Has entrado en esta relación de confianza, de amor y de pacto? Tú y yo, uno solo. Si tú crees en mí de esta manera, tu fe te ha salvado. Y entonces, vive en paz. Recibe paz de parte de Dios. Toma este pequeño momento, este instante, y habla con el Señor. ¿Con quién te identificas? En esta historia, ¿tú quién eres? ¿Jairo? ¿Alguien que ha resistido al Señor y el día de hoy quieres humillarte y rendirte delante de Él? Tu fe te ha salvado. ¿Te identificas con esta mujer? Una vida perdida, una vida que va o que está al borde de la muerte, una vida cuyo pecado, con problemas sociales,
una mujer sola, una mujer sin familia, una mujer abandonada, una mujer que no tiene nada. Ven a Cristo. No tienes que tocar solo el borde de su manto, abrázate a Jesús. Para que tu fe, para que creer en Él te cambie el corazón y te cambie la vida. O puede ser aquellas personas que dudaron de Jesús. Aquellas personas que se burlaban de Él. Habla con el Señor.